Quiero pedirle que por favor abra su Biblia en el epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Hay tantas necesidades que nos aquejan, no solo a las iglesias en Venezuela, sino a la familia en general. Eso me llevó a pensar luego en las necesidades del ser humano. ¿Cuántas necesidades puede tener el ser humano? Todo eso podría definirse de acuerdo a las circunstancias que cada ser humano pueda estar enfrentando, de acuerdo a la nación donde pueda vivir. Pero hay una necesidad en general que todo ser humano tiene, que tiene todo hombre, que tiene toda mujer, que tiene toda familia y que por supuesto es una necesidad que tiene toda nación y la ha tenido durante toda la historia de la humanidad, y es la necesidad de Dios. El hombre es pecador, el hombre es culpable, el hombre es por naturaleza malo. Las personas no nacen siendo inocentes de pecado, las personas nacemos siendo culpables de pecado. Los padres cada día tenemos que luchar arduamente para enseñarle a los hijos buenas cosas. No es necesario tanto trabajo para que ellos aprendan cosas malas. Las aprenden solos. El ambiente alrededor de ellos les enseñan un montón de cosas distorsionadas y malas. En cambio, las buenas costumbres, los buenos principios, los valores, los padres tenemos que luchar. Y el principal enemigo que tenemos es la sociedad misma. La sociedad en el mundo entero es el principal enemigo para poder levantar a una familia. Por lo tanto, tener hijos es una gran responsabilidad, porque hay que ir en contra incluso del ego de cada uno de ellos para dirigirlos conforme a los principios de Dios. Todo ser humano necesita a Dios y solo a Dios. Cristo es la necesidad del hombre, porque Cristo es el Salvador. Porque el hombre, al ser pecador, merece que el juicio de Dios sea desatado sobre él. Jesucristo es Dios quien descendió del trono y se hizo hombre y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, y Él enfrentó la ira de Dios por nosotros. De manera que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, entonces nuestros pecados son perdonados y podemos un día ir a la presencia de Dios y vivir con Él para siempre. Quien tiene a Cristo tiene todo, y quien no tiene a Cristo, aunque crea tenerlo todo, no tiene nada. Sin Cristo no tenemos un futuro asegurado en la presencia de Dios. Él dijo, cuando en muchas de sus enseñanzas, Él dijo que Él es el único camino, Él es la única verdad y es el único que puede dar vida. ¿Me oye? Ahora bien, a lo largo de muchos años siempre se han levantado herejías que han procurado torcer el concepto de Cristo, dañar su imagen, empañarla para que el mundo no pueda recibir la salvación. Quien procura hacer esto es Satanás, el diablo. Él tuerce la verdad, él confunde a muchas personas y hace que se levanten herejías. La epístola a los Colosenses es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo mientras él se encontraba preso en Roma. Pablo nunca había visitado la ciudad de Colosas, por lo tanto, él no conocía a los hermanos colosenses y él no es el fundador de esa iglesia. Cuando Pablo estuvo ministrando en la ciudad de Éfeso por aproximadamente algunos 3 años y medio, él allá tuvo un discípulo llamado Epafras. Epafras fue capacitado por el apóstol Pablo y él era de esa ciudad de Colosas, había nacido allí. Una vez que Epafras recibe entonces la enseñanza del apóstol Pablo y cree en el Señor Jesús, él va a la ciudad de Colosas, predica el evangelio a los colosenses y funda la iglesia en ese lugar. Para el momento en que Pablo estaba preso en Roma, se estaba levantando un gnosticismo incipiente en la ciudad de Colosas, que podía pronto dañar a la iglesia que se encontraba en esa ciudad. Cuando Pablo escribe esta carta, la hace en función de rebatir las enseñanzas falsas que se están levantando en ese lugar. Epafras viaja a Roma y le cuenta a Pablo lo que está sucediendo en aquella ciudad. Entonces Pablo escribe esta carta. Eso hace de la epístola a los Colosenses un mensaje preventivo
para que la iglesia tenga un concepto claro de quién es Jesucristo y no se deje engañar por la herejía que en la ciudad se estaba levantando. El tema central de la carta es la suficiencia de Cristo. Por eso les decía al principio que si tú tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, no necesitas absolutamente nada más. La Iglesia Católica menciona un montón de santos y de ángeles y de arcángeles y lo agregan incluso las obras a la salvación. Pero si tú crees en el Señor Jesucristo, no necesitas absolutamente nada más en tu vida. Ese es el tema que Pablo ahora está enseñando en esta epístola. Cristo es suficiente. Nada más que Cristo es lo que el hombre necesita. Entonces, esos versículos que aparecen en el capítulo 1, versículo 15 al 19, es el pasaje más cristológico de todo el Nuevo Testamento. Es por eso que he titulado este mensaje, ¿quién es Jesucristo? Ahora escúchame bien, el tema central de la Biblia es la gloria de Dios y su personaje más importante es Cristo. El Antiguo Testamento nos habla a nosotros de la promesa de la venida de Cristo. Los evangelios nos hablan de el cumplimiento de la promesa de la venida de Cristo. El libro de Hechos nos habla a nosotros de la proclamación de la verdad acerca de Cristo. Las epístolas en el Nuevo Testamento son la explicación de la verdad acerca de Cristo. Así que toda la Biblia apunta a Cristo, señala a Cristo. Él es Dios, Él es el Salvador, Él es el Rey, Él es la solución al pecado. Si nos arrepentimos y creemos en Él, tenemos acceso al trono celestial donde Dios está para gozar de su presencia por la eternidad. El doctor John MacArthur, refiriéndose a estos versículos de Colosenses 15 al 19, él dijo, y cito, Colosenses 1, 15 al 19 es un poderoso pasaje que destruye por completo cualquier duda o confusión sobre la verdadera identidad de Jesús. Es crucial para entender correctamente la fe cristiana. Si usted entiende quién es Cristo, usted entiende el Evangelio. Si usted entiende quién es Cristo, usted ha entendido la fe cristiana. Si usted sabe quién es Cristo, entonces usted debe rendir su vida a Él. Ahora bien, la herejía que amenazaba a la iglesia en Colosas estaba apuntando a Cristo, empañar a Cristo, tratar de torcer el mensaje. Y esto, por supuesto, era obra de Satanás, el diablo, como sucede a lo largo de toda la historia. Ellos, ese gnosticismo incipiente, decían que Cristo era una emanación de Dios, es decir, que Cristo no era Dios. Eso decían ellos, sino que Cristo había descendido de Dios, era una forma más baja de Dios, era la enseñanza que ellos daban. También decían que Dios no había creado todas las cosas. Ellos tenían un dualismo en la filosofía gnóstica y decían que la materia era esencialmente mala y el espíritu era esencialmente bueno. Dios, como era completamente bueno y santo, y eso era correcto, ellos decían no pudo haber creado la materia. Pero ellos erraban en eso, porque la palabra de Dios enseña que Dios creó todas las cosas. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, vemos que Dios miró toda su creación y vio que era buena en gran manera. El pecado, la desobediencia del hombre fue lo que hizo que el mal llegara a la existencia de la creación de Dios. Y se apartara el hombre de Dios y torciera su camino de la voluntad de Dios. También decían que Cristo no era humano. Como Jesucristo era una emanación de Dios, entonces era una emanación buena, porque habían también emanaciones malas, que son los demonios. Esas emanaciones malas eran las que dividían a los seres humanos de la presencia gloriosa de Dios. Cristo, que era una emanación buena, venía para poder romper con esas emanaciones malas y poder unir a la humanidad con las emanaciones buenas. Pero Cristo no podía materializarse, no podía hacerse humano, porque el espíritu es bueno y la materia es mala, y Cristo no podía unirse a las cosas que eran malas. Así que, según ellos, lo que veíamos de Cristo mientras llevó a cabo su ministerio terrenal aquí en la tierra era un fantasma, algo así como un espíritu, pero no era una persona humana de carne y hueso. Enseñanzas como esas también la refutó el apóstol Juan en su primera carta, cuando decía
lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, queriendo decir que Jesucristo lo conocieron, lo vieron, lo oyeron y lo tocaron, y era una persona humana. Eso para refutar la enseñanza del gnosticismo. Así que como la materia es mala, Jesucristo no pudo haberse humanado, y como la materia es mala, entonces Dios no pudo haberlo creado. Así que Dios no era el creador, sino que una emanación más descendente de Dios fue el que había creado todas las cosas. Eso era lo que ellos decían. Pablo en estos versículos entonces refuta esa herejía en varios puntos. Y quiero que me acompañe por favor y leamos estos versículos, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19, y veamos lo que Pablo le dice a la iglesia en Colosas. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Así que entonces preguntamos, ¿quién es Jesucristo? Es la pregunta que debemos hacer. Pablo responde a esa pregunta en estos versículos. Y en primer lugar, lo que Pablo nos está diciendo es: Jesucristo es Dios. Eso es lo primero que dice Pablo. Leemos el versículo 15. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Así que literalmente lo que Pablo le dice a los hermanos en Colosas es: Cristo es la imagen del Dios invisible. Ese Dios que no hemos visto, ese Dios que no podemos ver porque es espíritu, se manifiesta en la persona de Jesucristo. Jesucristo es de manera total y absoluta Dios. El término imagen en griego es eikon. Se puede traducir como imagen y se puede traducir como semejanza. Cristo es la imagen total de Dios, la imagen completa, total, perfecta de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 15. Es lo que la iglesia de Colosas debe entender. Es una verdad apostólica, es una verdad bíblica. Jesucristo es Dios. Cualquier persona que diga lo contrario está cometiendo una herejía. Ahora bien, la Biblia también dice que los hombres fueron creados a imagen de Dios. A diferencia de los hombres, Jesucristo es la imagen perfecta y absoluta de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios porque tenemos capacidad racional y de relacionarnos unos con otros, y porque tenemos espíritu, vida en nosotros, pero no porque tenemos los atributos de Dios en nosotros. Jesucristo es la imagen de Dios porque en Él se manifiestan también cada uno de los atributos que solo pertenecen a Dios. ¿Me oye? Así que entendamos esa enorme verdad. Cristo es tanto la imagen como la manifestación perfecta de Dios. Y es así como debemos entender que Cristo refleja los atributos de Dios. Pensar menos de Cristo es una completa blasfemia. ¿Me oye? Cristo es Dios y debemos adorarlo como tal. Cristo también es el primogénito de toda creación. De esa palabra se han valido los arrianos en épocas anteriores y en la actualidad los testigos de Jehová para decir que Cristo es un ser creado y que el término primogénito en el versículo 15 significa que Él es el primero de todas las cosas que fueron creadas. Pero el término primogénito se deriva de la palabra en griego prototokos, que conlleva un significado más bien de posición o de rango. Fíjese, el hijo con derecho a la herencia en la cultura griega y en la cultura judía no siempre era el primero en nacer. Tenemos un claro ejemplo en la Biblia. Tenemos a Jacob y tenemos a Esaú. Ellos dos, aunque Esaú era el mayor, él no tuvo el derecho a la herencia. El primogénito en este caso fue Jacob. Recuerde que le compró la primogenitura con un plato de lenteja. De esa manera llegó a ser Jacob superior en rango a Esaú, aunque Esaú había nacido primero. Entonces, no todo el tiempo el término prototokos debe ser traducido como el primero en nacer o el primero en ser creado. Jesucristo no es el primero en ser creado, Él es el prototokos, el superior en rango. La palabra
que mejor traduce el término primogénito del griego, que es prototokos, es preeminente. Jesucristo delante de la creación es preeminente porque Él está por encima de la creación. Hay otros ejemplos en la Escritura. Israel es llamado también el primogénito de Dios en Éxodo capítulo 4, versículo 22 y en Jeremías 3:19. Aunque no fue el primer pueblo en nacer, Dios consideró a esa nación la primogénita. ¿Me oye? Y su significado, obviamente, entonces, no es el primero, sino preeminente. En el Salmo capítulo 89, versículo 27, vemos una vez más el uso de la palabra y de inmediato en el mismo versículo se presenta el significado de lo que quiere decir. Salmo 89, 27 dice, yo también le pondré por primogénito, y luego dice, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, primogénito significa el excelso, el más alto, el más importante, el que está por encima de todo. Ese es Jesús. Jesús no forma parte de la creación, Jesús no es un ser creado, Él es el preeminente Dios que está por encima de la creación. Jesús es el heredero preeminente sobre toda la creación. De hecho, cuando leemos ese versículo y dice el primogénito de toda creación, el término de en griego es tiseos, y debe ser traducido como sobre y no como de. Entonces, si leemos el versículo, deberíamos leerlo de esta manera. Él es la imagen del Dios invisible, el preeminente sobre toda la creación. Eso es lo que Pablo está diciendo acerca de Jesucristo. Así que a esa pregunta, cuando la hacemos, decimos, ¿quién es Jesús? Entonces Pablo está respondiendo y dice, Jesús es de manera absoluta, total y completa Dios. Y Él es el preeminente sobre todas las cosas creadas. Esa es la respuesta de Pablo a la pregunta. En segundo lugar, vuelve a responder y él dice que Jesucristo es el creador de todo. Jesucristo es el creador de todo, versículos 16 y 17. Mire cómo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que Pablo cita 3 razones que confirman la primacía de Jesús sobre la creación. Número 1, Él es el creador. ¿Quién es el creador? Jesús. Él es el creador. Ahora, la frase, por Él fueron creadas todas las cosas, se confirma en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, y también en Hebreos, capítulo 1, versículo 2. Así que no es una enseñanza netamente paulina. La Biblia entera da testimonio acerca de Jesús como el creador. Al estudiar la creación podemos hacernos una idea del poder, del conocimiento y de la sabiduría infinita del creador. Fíjese bien, solamente vamos a echar un vistazo al universo. El Sol tiene un diámetro de 1.400.000 kilómetros. Eso equivale a 100 veces más que la Tierra y podría contener 1.3 millones de planetas iguales a la Tierra. ¿Se da cuenta la diferencia de tamaño que hay del Sol y la Tierra? Ahora fíjese bien, la estrella Betelgeuse tiene un diámetro de 160 millones de kilómetros, una distancia que es mucho mayor a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Ahora fíjese, el tamaño de la Tierra, y resulta que el Sol es 100 veces más grande que la Tierra. ¿Se imagina usted el tamaño de la Tierra ahora trasladándose alrededor del Sol? Los astrónomos dicen que hay una estrella más grande del círculo que hace la Tierra al girar alrededor del Sol. Eso nos muestra a nosotros el diseño, la enorme capacidad del universo. Ahora fíjese, la luz del Sol se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo y requiere 8.5 segundos para llegar a la Tierra. ¿Ve usted esa enorme velocidad de la luz? 8.5 segundos viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Tarda 8 minutos, .5 en llegar hasta donde nosotros estamos. Ahora, la Vía Láctea contiene miles de millones de estrellas. Quienes estudian estas cosas y observan el universo calculan que esto es el número 10 elevado a la 25. Es decir, multiplique 25 veces el número 10.
allí le va a dar aproximadamente el número de todos los granos de arena en todas las playas del mundo. Él dice, ese es el número de estrellas que contiene, dicen los astrónomos, que contiene nuestra galaxia. ¿Se da cuenta? Ellos miran el universo y observan la grandiosa arquitectura que están contemplando. Los científicos hablan del principio antrópico. Sus estudios dan estos resultados. ¿Qué dice el principio antrópico? Escuche lo que dice. Parece que el universo fue diseñado con gran esmero para preservar el bienestar de la humanidad. Y entonces ellos han entendido que para que la vida pueda estar en el planeta, los movimientos de la Tierra tienen que ser específicamente a la velocidad que van. La distancia de la Tierra hasta el Sol tiene que ser la específica. La cantidad de hidrógeno para que se pueda producir la cantidad de oxígeno necesario en el planeta y nosotros podamos respirar y la vida pueda ser posible, tiene que ser la que está. Entonces ellos dicen, esto no pudo haber surgido de la nada. Una fuerza inteligente debió haber dado el existir al universo, debió haber dado el diseño a todo lo que nosotros estamos observando. Un físico muy famoso que fue ganador del premio Nobel, Max Planck, él dijo, después de realizar ciertos estudios científicos, él dijo lo siguiente, y cito, existe evidencia de un orden inteligente en el universo al cual tanto el hombre como la naturaleza están subordinados. Él no llegó a esta conclusión por su estudio bíblico, él llegó a esta conclusión por su estudio de la física. El universo habla de que Dios existe, habla de su grandeza, habla de su poder. La Biblia en el Salmo capítulo 19, versículo 1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hace falta ser demasiado necio para ir a la creación y mirarla y negar la existencia de Dios. El apóstol Pablo, debido a esto, escribió en Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa de negar la existencia de Dios, de no aceptar su poder, de negar la creación. Muchos han querido abocarse a la evolución, pero la creación nos grita en el oído y grita y salta ante nuestros propios ojos y nos dicen, Dios existe, he aquí su poder. Ahora, dice también la Biblia, allí en Colosenses versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Escúcheme, antes de que el tiempo existiera, antes de que existiera la materia, antes que existiera el espacio, ya Jesucristo existía porque Él es Dios, Él es eterno. Nuestra mente no puede entender eso. Nuestra mente es finita, no tiene la capacidad para comprender la eternidad de Dios, pero sencillamente acéptelo por fe porque es la verdad. Es necesario que exista un ser eterno que haya dado lugar a todas las cosas. Es necesario, la lógica humana apunta a eso, y aunque no podamos entenderlo, es así. Cuando no existía el tiempo, cuando no existía el espacio, cuando no existía la materia, Dios existía porque Él es eterno. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Jesucristo es Dios. También nos dice en el versículo que en Él subsisten todas las cosas. ¿Entiende usted la grandeza de esa frase? No solo que Él es antes de todas las cosas, fíjese, Jesucristo es Dios, Jesucristo creó todas las cosas. En Él es antes de todas las cosas y en Él subsisten todas las cosas, está diciendo Pablo. ¿Entiende usted el átomo? ¿Cómo funciona? ¿Sabía usted que todo lo que está a nuestro alrededor está formado por átomos? ¿Sabe usted cómo se constituye el núcleo del átomo? Hay 8 protones y 8 neutrones. Ahora, la ley de Coulomb dice que los elementos que son de un mismo polo no pueden permanecer unidos, se repelen, se rechazan. No obstante, cuando los científicos van al núcleo del átomo, ven allí 8 protones y 8 neutrones unidos. Algunos científicos decían, esto es algo que no pudo haber sido creado. Y si alguien hubiese podido crear el núcleo del átomo, este habría explotado de una vez. Sin embargo, ahí está. Los científicos lo ven. Ellos no han entendido cuál es la fuerza que hace posible que el núcleo del átomo se mantenga unido. Entonces lo llamaron sencillamente fuerza nuclear. ¿Sabe cómo lo llamo yo? Jesucristo. El poder de Dios.
el que permite que todas las cosas existan. Científicamente el universo debería explotar, las paredes, nuestro cuerpo deberían hacerse 1000 pedazos, pero hay una fuerza que mantiene todas las cosas en existencia. ¿Me oye? La razón por la cual puedes ir a una estación de servicio y echarle gasolina a tu auto y que la gasolina mantenga la consistencia y todas sus propiedades para que el motor pueda funcionar es Dios mismo. Todas las cosas mantienen cada una de sus partes y pueden existir porque Jesús las hace posible. Cristo, que es Dios, hace posible que la existencia sea una realidad. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Cada cosa que vemos a nuestro alrededor está allí, subsiste, porque Cristo lo hace posible con su poder. ¿Sabe algo? Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10, dice que un día la ley de Coulomb se pondrá en marcha. Y esa verdad del núcleo del átomo entonces explotará. ¿Me oye? Y todas las cosas que están a nuestro alrededor dejarán de existir. Los elementos ardiendo, dice Pedro, serán deshechos. Y se está refiriendo precisamente a ese momento cuando Dios decide entonces dejar que el átomo explote y la materia que los científicos consideran eterna y que no puede ser destruida, se destruya por completo y el universo deje de ser. Cuando eso suceda, el pueblo de Dios estará con Cristo en la eternidad, en un nuevo cielo y en una nueva tierra. La creación nos habla del glorioso poder de Dios. Amén. Ahora, Cristo es sobre tronos, Él es sobre dominios, Cristo es sobre principados, Él es sobre potestades. Habían quienes decían que Jesucristo era como un ángel. Pablo dice, no, Él es el Señor de los ángeles, Él es el Rey, Él es el Todopoderoso, Él es Dios, Él está sobre todas las cosas visibles y está sobre todas las cosas invisibles y todas las cosas se sujetan a Él. A los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 10, dice Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabe algo? Él es el Señor de todo. Nada se equipara a Cristo, nada está por encima de Él. Todas las cosas se encuentran por debajo de su poder, de su autoridad, de su señorío. Y aunque hay muchos rebeldes a la autoridad de Cristo, al final de los tiempos, Pablo dice en Filipenses 2:10 que toda la creación, todos reconocerán el señorío de Cristo y aunque no todos serán salvos, todos, incluso los condenados, se postrarán delante de Él y van a saber que Él es Señor sobre todas las cosas. Y en tercer lugar, versículo 18, Pablo dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es Jesucristo, hermanos? ¿Quién es? Pablo nos ha dicho claramente que en primer lugar Jesucristo es Dios. En segundo lugar Jesucristo es el creador de todo y todas las cosas subsisten en Él y Él es antes de todas las cosas. Y ahora en tercer lugar Pablo le dice a los colosenses, miren, ese que es Dios, ese que es el creador de todas las cosas, que es antes de todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, ese es la cabeza de la iglesia. ¿Me oye? Él es el que le da poder a la iglesia. ¿Por qué las puertas del Hades jamás podrán contra la iglesia? Porque Jesucristo es la roca firme de la iglesia. ¿Por qué la salvación no puede perderse? Porque Jesucristo que nos salvó nos selló con su Espíritu Santo y nos aseguró para el futuro. Él a través de su Santo Espíritu nos santifica. Él nos cuida. Jesucristo es el que nos dirige. ¿Me oye? Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él dirige a la iglesia, le imparte sabiduría a la iglesia. Cristo es el principio de la iglesia. Es decir, la iglesia se origina en Jesús. La iglesia tiene lugar gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias a su muerte, gracias a su resurrección. Todos los demás vamos a resucitar también. Y por eso es que dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Es decir, Él, aunque muchos otros habían resucitado ya, porque Cristo no fue de manera numérica o de manera, ¿cómo se dice? En orden, Jesucristo no fue el primero en resucitar. Otras personas resucitaron primero que Él. Pero aquí, sin embargo, vuelve a usarse la palabra primogénito. Así que aquí no es el primero, sino el preeminente, el más importante en la resurrección. La resurrección de Cristo, según enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 en adelante, esa resurrección es la que puede dar lugar a todas las demás resurrecciones.
¿Por qué un día tú y yo vamos a resucitar en el futuro? Te voy a decir por qué. Porque Jesucristo resucitó. ¿Por qué ya no debemos tenerle temor a la muerte? Te voy a decir por qué. Porque Jesucristo venció a la muerte. Así que lo que tenemos nosotros en Cristo es vida. Y luego, entonces, en estos versículos, dice, para que en todo tenga la preeminencia. Y entonces el lenguaje pleonástico que usa aquí el apóstol Pablo, en redundar en las afirmaciones que ya había dicho, es con el objetivo de hacer énfasis en la importancia que hay en la persona de Cristo. Él, que es Dios, Él, que es el creador de todas las cosas, Él es la cabeza de la iglesia. La resurrección es posible para nosotros porque Él, que era humano, murió y resucitó, y ahora nosotros también con Él resucitaremos. Él es el más importante de todas las cosas. Él es sobre todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. ¿Qué debemos hacer nosotros ante esta maravillosa verdad? Arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en Él. La iglesia tiene a Cristo como cabeza. El valor del mensaje del Evangelio precisamente es Jesucristo. El término que usa Pablo para decir que Él tiene la preeminencia es que Jesús reina soberano en el mundo visible y también invisible, y por supuesto reina soberano en la iglesia. Y el versículo 19 nos dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Aquí el término plenitud no es una referencia como aparece en Colosenses capítulo 2, versículo 9, donde dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Allí Colosenses 2.9 se refiere a que Jesucristo es de manera absoluta y total Dios. Pero aquí en el versículo 19, cuando dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, no se estaba refiriendo a su deidad. Se estaba refiriendo es que Cristo es todo lo suficiente que la iglesia necesita. Aparte de Cristo, no necesitamos nada más. En Cristo está todo lo que necesitamos para el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna y para la gracia y todas las bendiciones de Dios. Entonces, el Cristo que adoramos, ese Cristo es Dios. Él es el Salvador. A Él debemos rendirnos. A Él debemos servir. Amén. Recuerde esa maravillosa verdad. Recuérdela siempre. Jesucristo es todo. Si tienes a Cristo, no te falta nada más. Es lo más importante, es en quien debes poner tu mirada. ¿Me oye? ¿Quién es Jesucristo? Él es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque has descendido en la persona de Cristo para rescatarnos de la condenación y del castigo eterno, Señor. Gracias porque en Cristo hay perdón de pecados. Él es el todo, Él es el suficiente, Él es Dios, el creador de todo, el Señor de todo, Él es la cabeza. Por Él recibimos la gracia, toda bendición de lo alto. Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Gracias Dios por Jesucristo. Amén y amén.